ingenieros, por dudas generales de la regla número 1, que es el lugar geométrico de las raíces, es sobre el eje real. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a abrirlo entonces esto así para que podamos hacer la actividad. Muy bien, ingenieros. Entonces, bueno, se preguntan por dudas generales de la regla número 1. Cálculo, definición del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Muy bien, ingenieros Arreola López, Basilio González, Cabrera Ramírez, Camacho Romero, Carvajal Pérez. ¿Dudas de la regla número 1? No, profe, todo correcto. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ingenieros Castellanos Calvo, Díaz García, Domínguez López, Gamero Andrade, Gómez González. ¿Dudas de la regla número 1? No, profe. Creo que todo bien hasta ahorita. Muy bien, gracias. Vamos a ver, perdón. Ingenieros Gutiérrez Romo, Hernández León, Herrera Chávez, Justo Barrueta, López Velázquez. ¿Dudas del cálculo y aplicación de la regla número 1? Lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. No, profe, de momento todo bien. Muy bien. Ok, gracias, ingeniero. Ingenieros Maldonado Lezama, Martínez Rojas, Montaño Ramírez, Montero Cisneros, Muñoz Martínez. ¿Dudas? Cálculo y aplicación de la regla número 1. No, profesor, todo bien. No, profe, todo correcto. Ok, Todo bien. gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Ingenieros Páramo Marín, Portillo Martínez, Ríos Cepeda, Rivera Ramírez, Rodríguez Contreras. ¿Dudas del lugar geométrico de las raíces sobre el eje real? La regla número 1. Yo sí, una pregunta. Dígame, ingeniero. Una pregunta, en el caso donde no tengamos ningún polo cero en el eje real, en ese caso, ¿qué reportamos? ¿Nada? ¿O No, al contrario, claro que tiene que reportar, siempre se reportan. Recuerde que son conjuntos. sí, es que, por ejemplo, en los casos de autoevaluación, hay uno que son el 10, el 12, en el cual no, y el 14 que no tiene un punto en la zona, en el eje No tienen real. modos de control reales. Ajá. Entonces, esa fue mi duda de eso, cómo se reporta o pongo Pues de la misma forma, ingeniero, a ver, dígame usted. Recuerde, no hay excepciones. Esto de las excepciones les encanta mucho a algunas personas. La ventaja de esta técnica, no se deja, ahí está, es que no tiene excepciones. Pues bueno, vamos a poner, por facilidad voy a poner aquí los polos así, ¿no? Con este marcador. Ya sabemos que no importa si son polos o ceros, ¿no? Los que están complejos conjugados, dado que la verdad es que no tienen influencia en la regla número 1, los modos de control complejos conjugados. Bueno, ahí tenemos un caso. A ver, ingeniero, ¿qué dice la regla número 1? ¿Cuántos segmentos tiene el eje real? Ninguno. Ninguno. O sea, no hay eje real. A ver, vamos a ver. ¿Dónde empieza el eje real? Va de menos infinito a más infinito. Ok, entonces, ¿cuántos segmentos tiene? ¿Cómo define un segmento? Son los espacios dentro del eje real definidos por los modos de control. ¿Estamos? Si aquí pongo un modo de control, tengo dos segmentos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero no lo tengo.
Entonces, ¿cuántos segmentos tengo? En ese caso sería uno nada más. O sea, ¿Sería o es? bueno, es uno. Es uno nada más, ¿no? ¿De dónde a dónde va? De menos infinito a más infinito. Ah, ok. Entonces, si usted coloca un punto de prueba, vamos a poner un punto de prueba aquí. Si usted coloca aquí un punto de prueba, lo tiene que colocar en un segmento, el único que existe. Este segmento lo tiene que evaluar. ¿En qué dominio está? En ese caso será complementario, porque no hay nada. De nuevo, ¿sería o es? Perdón. No, no me diga sería. Sería es así como que cuando usted se da a desear en el antro, ¿no? Ay, pues, oye, ¿y qué vas a hacer mañana? Ay, pues sería cosa de ver, ¿no? Oye, es que para que nos veamos, pues es que sería cosa de que investigar, sería cosa de que me rogaras, ¿no? Entonces, no, no, el sería es para darnos a desear en el antro, ¿no? Así para hacernos los importantes. Aquí las cosas como son. Usted me dice que está en el complementario. Después de todo, el truco es el primer segmento en donde está. Siempre en el complementario, ¿estamos de acuerdo? Entonces, está en complementario. Muy bien. Vamos a ver. Voy a ponerlo acá. Lugar geométrico de las raíces sobre el eje real para el dominio complementario. Aquí ya sabemos que no hay ninguna duda. Siempre todas las fronteras son abiertas. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde a dónde va? Sería de menos infinito a más infinito. De nuevo sería, Perdón. va de dónde, de menos infinito a más infinito. Por favor, noten que estoy insistiendo en el signo. Cuando ponemos infinito, vamos a ver más adelante que es importante saber si es más o menos. Es más, hay una interpretación para estos signos. Entonces, no dejemos de ponerla. Muy bien. Ya tengo para el dominio complementario que abarca en el dominio, digo, en el eje real, ¿no? Estamos hablando de que esto es prácticamente todo el eje real. ¿Está de acuerdo, ingeniero? Sí. Entonces, bueno, si hago esto, tendría que colocar aquí una R hueca. Vamos a hacerlo lo más fino que se pueda. Aquí quiero simular la R hueca, es decir, todo el eje real. ¿Sí vamos bien? Muy bien. El resto debe ser el lugar geométrico sobre las raíces, pero directo. El eje RD sobre el eje real. Aquí me faltó la sede complementaria. Muy bien, ingeniero. ¿Ahí qué va? Bueno, es que no hay un directo en el plano. No, ¿cómo no? Claro que lo hay. Ay, A ver, quedamos que cuando son segmentos, pues es de un lugar a otro y ya nada más, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando son intervalos?
El segmento es un pedazo del eje, nada más, un pedazo y ya. ¿Sí? Pero ¿qué dijimos nosotros? El secreto está en cómo interpretamos cuando decimos cómo se comportan las fronteras. Se vuelven intervalos, ¿se acuerda de eso? ¿Y qué característica tienen los intervalos? En realidad, ¿qué son los intervalos? Eso lo dije varias veces. Por eso los podemos unir, ¿no? ¿Qué naturaleza tienen los intervalos, ingenieros? ¿Qué son? ¿Son animales? ¿Son frutas? ¿Son minerales? Obviamente nada de eso. ¿Qué son? Un conjunto de puntos. Son conjuntos. Exacto. Si son conjuntos y este conjunto es todo, entonces ¿qué queda? Debe quedar un conjunto. ¿Cuál? Tanto el directo como el complementario son conjuntos. Y si este ya se agarró todo, es decir, este es el conjunto universo, entonces, ¿qué hay aquí? ¿No sería un espacio vacío? ¿Mandé? ¿No sería un espacio vacío? Igual sería o es. Bueno, es un espacio Es vacío. un espacio vacío, pero en realidad no es un espacio, ¿no? Es un conjunto. Sí, Es un conjunto de puntos. ¿Cuántos puntos hay? Ninguno. ninguno. Es un conjunto vacío, ¿no? Si ustedes ponen esto, pues es correcto. Pero si ustedes me dicen, no sabes qué, no hay nada, no hay ni uno ni otro, pues entonces está mal. Esas son de esas preguntas, ingenieros. Este es uno de los casos que ustedes tienen que desentrañar sabiendo que no hay excepciones para esta regla. Sabiendo que este es un caso especial, tal vez, un caso singular, pero no es una excepción. La regla, ingenieros, no acepta excepciones. No hay excepciones para esto. Sí, entonces, bueno, tienen que extender a este tipo de sistemas, este tipo de preguntas, tienen que extender el concepto. Sí, yo insistí varias veces que eran conjuntos y les dije, bueno, si hay aquí un espacio vacío entre un punto, entre una coordenada y otra, entonces hay aquí un espacio vacío, por lo tanto, ¿qué es? Pues es un conjunto vacío. Entonces, bueno, ingenieros, esto tómenlo así como una, ¿cómo se llama? Sino como una lección, sí, al menos como una, un truco que en un momento dado les permita ver que tienen que extender todos los conceptos que se dieron. No se les va a dar un concepto que no vayan a utilizar, al menos no de mi parte. Sí, entonces si sabemos que estos son conjuntos, eso no se les debe olvidar. Parece mentira, pero este ejercicio siempre lo dejamos de tarea. Y rara vez me dicen, tengo duda de él. Lo ponemos en el examen y todos lo tienen. Sí, entonces no es tan fácil el decir, pues es que como no hay nada, pues no reporto nada, ¿no? No, o sea, se tiene que reportar. Obviamente esto que me dice, que en el eje real, que al eje real nunca voy a poder llegar
yo con el dominio directo. Jamás. Si yo quiero ubicar mis puntos de trabajo en el dominio real, en el eje real, ¿qué tengo que hacer? Necesariamente tengo que recurrir al dominio complementario. Porque en este caso, el dominio del lugar geométrico directo no existe en el eje real. Estos sistemas no son muy comunes, pero donde se presentan más es con los robots. Los robots tienden a tener un comportamiento como este, en algunos casos, ¿no? Entonces son robots sumamente incómodos que primero nunca dejan de oscilar y segundo para trabajar con ellos a lado cerrado hay que recurrir al dominio complementario. Son robots que típicamente trabajan trabajan en espacios, tienen rangos de trabajo sumamente estrechos. Sí, porque aquí vamos a ver más adelante, por ejemplo, este sistema no tiende necesariamente al eje real. En el caso del dominio directo, dos polos van a ser atrapados por los ceros y los otros dos polos van a viajar hacia el infinito. Pero van a viajar de manera de que siempre van a oscilar. Sí, tal vez hagan algo así. Entonces, deben tener presente que estos sistemas se pueden trabajar solamente en el dominio complementario cuando quieren que el sistema no oscile. Sí, entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de sistemas, ¿no? Son muy raros, son escasos, pero no dejan de existir. Sí, entonces, bueno, es importante aquí conocer esta analítica. Muy bien, ¿le queda claro, ingeniero? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, entonces la moraleja de este asunto es que siempre hay algo que reportar para la regla número 1. Siempre. Este probablemente es el caso más extremo. Sí, pero no deja de ser real que tengamos que reportar. Muy bien. Sale, pues. Continuamos igualmente. Ahí se los dejo para que tomen nota. Continuamos, bueno, por último, ingenieros Rodríguez Hernández, Servín Bárcenas, Vargas Tamayo, Vázquez Rodríguez, Samuel Hernández. ¿Dudas? La regla número 1. No, profesor, todo bien, gracias. Todo bien. Muy bien. Sale, pues, ingenieros, gracias. Entonces, la regla número 1, ingeniero, se da por vista y está lista para ser evaluada. Ya veremos, ¿no? Cómo evaluamos cada una de las reglas, ¿no? Se evalúan normalmente en paquete. Muy bien, bueno, vamos a pasar entonces a la regla número 2. Aquí está, es un documento que ya pueden ustedes descargar de la página de nuestro portal. El cálculo de centroide, ingenieros, es el cálculo de una coordenada real. Sí, se trata de una coordenada que siempre es real, que no está asociada a ninguno de los dominios de necesidad, es decir, el centroide no es parte de ninguno de los dominios, sea directo o complementario. Puede ser que la coordenada caiga, o sea, es real y puede caer en cualquier punto. Puede caer sobre un modo de control, puede caer en el origen, puede caer sobre un cero, sobre un polo, pero nunca dejará de ser real.
El centroide es algo así como un centro de masa. ¿Sí? Se llama centroide porque se parece a algo como que un centro, ¿no? Parece un centro de gravedad, un centro de masa. Es alrededor de esta coordenada. Es que se puede establecer una geometría o una simetría que permita ubicar los ceros infinitos. Por eso es que se llama centroide. Porque no es propiamente un centro, pero se parece. ¿Sí? Entonces, se trata de una coordenada real. El cálculo de esta coordenada se hace con esta fórmula. Se simboliza por sigma C, sigma por ser real, ¿no? Con esta fórmula que es menos el cociente de esta diferencia de sumatorias entre n menos m, donde n es el número de polos y m es el número de ceros explícitos. En una palabra, n menos m es el orden relativo del sistema. Es la primera vez en que el orden relativo de un sistema aparece como parámetro de diseño. Hasta ese momento el orden relativo para nosotros era un dogma de fe. Así se define y nada más. Y nunca vimos para qué servía. Sin embargo, en teoría de control 1, ustedes vieron, cuando viene respuesta en el tiempo, hay una propiedad de la respuesta en el tiempo que nos dice que la salida del sistema, es decir, su respuesta en el tiempo, tiende a describir al orden relativo del sistema y no al orden de todo el sistema. Es decir, puedo yo tener un sistema de primer orden, digo, de orden 2, pero si es de orden relativo 1, su salida seguramente se va a parecer más a un primer orden que a un segundo. Así pues, un sistema de orden superior, un sistema de orden 4, que es de orden relativo 1, al momento de simularlo, se va a parecer más a un sistema de primer orden que a uno de cuarto orden. Y bueno, esto genera un problema, sobre todo cuando en campo queremos identificar a un sistema. Normalmente, como lo que nosotros vemos es el orden relativo, normalmente nos acercamos a un modelo, pero este modelo presenta dinámicas ocultas. Es por eso que la materia de modelado es tan importante, porque ustedes pueden inferir a partir del modelo matemático, pueden inferir la forma en que tienen que interpretar las curvas de salida. Sí, si les hace falta un cero, un integrador, un polo por ahí, ¿no? Que no sea dominante o que sí lo sea. Hay que tener cuidado. Recuerden que a la salida nosotros vemos dos cosas. Únicamente la dinámica dominante y el orden relativo. Eso es lo que nosotros vemos a la salida. No se ve todo el sistema. Entonces, hay que interpretar, es cierto que ya con cierta experiencia uno puede más o menos saber, pues mira, esto que no es exactamente un primer orden, se deforma porque debe haber un cero por aquí, por acá. Sí, aunque aumentemos la ganancia, no modificamos la curva, pues esto se debe a esta situación. Sí, entonces es por eso que es importante la materia de modelado, al menos para esta aplicación. Sí, entonces, bueno, el centroide se calcula de esta manera, incluyendo al orden relativo. En el numerador tenemos dos sumatorias, la sumatoria de PI,
que son todos los polos del sistema, y ZJ, que son los ceros explícitos, pero ambos en formato de factor. Este nombre de formato de factor es un tanto nuevo, la mayoría no lo ha visto. Y bueno, es un término poco utilizado. Pero veamos, ¿qué es el formato de factor? Tomemos como ejemplo un polinomio en S que está factorizado. Y que pretendemos resolverlo, es decir, pretendemos encontrar sus raíces. Igual a 0. Y puedo establecer que las raíces son o es el conjunto S igual a menos 1, menos 2 y menos 3. Estas son las raíces de este polinomio. Sí, vean que lo que estoy haciendo es encontrar los valores que satisfacen al polinomio. Satisfacer un polinomio significa que es igual a 0. Muy bien. Podemos nosotros entonces decir lo siguiente. Las raíces, aquí, bueno, aquí está. Lo que quiero es que se ponga en negro. Aquí vamos a reducir el tamaño. Muy bien. Las raíces de un polinomio son los valores de la variable, en nuestro caso, S en nuestro ejemplo, ¿no? Para los cuales el polinomio se satisface. Es decir, se hace igual a 0. Esto es lo que son las raíces. Al final las raíces son coordenadas. ¿Sí? Son valores bien específicos. Igualmente son coordenadas. Son coordenadas que indican la ubicación de los polos y los ceros explícitos. En el ejemplo, el conjunto de raíces es S igual a menos 1, menos 2 y menos 3. Hasta aquí no debe haber mayor problema. Después de todo es un concepto muy bien hecho. Sí. Es decir, las raíces están asociadas a este resultado. Ok, ahora, ¿pero qué pasa con el formato de factor?
Bien. El formato de factor es la representación de la raíz o de cada raíz del polinomio dentro de su factorización. Es decir, en términos llanos, vamos a poner entre comillas cómo se ven las raíces. Sí. En nuestro caso o en el ejemplo, los formatos de factor de la variable S, se utiliza un subíndice F como prefijo, es decir, antes. Sí, es el conjunto de cómo se ven estas raíces. Por ejemplo, yo tengo este polinomio y pregunto cuáles son sus raíces. Pues de inmediato sabemos por este más 1 que la primera raíz es menos 1. Por este más 2 sé que es menos 2 la siguiente raíz y la última raíz es menos 3 y lo sé por este más 3. Es decir, tengo yo más 1, más 2 y más 3. Este es el formato de factor de las raíces o de los polos de este ejemplo. Vean que en este caso, a diferencia de las raíces que están asociadas a este resultado, el formato de factor está asociado a la vista del polinomio. Por eso es importante llevar el sistema GHDC, llevarlo a la forma KPZ, donde veo yo la ganancia del lazo directo, los polos, los ceros. No solo es para dibujar el mapa, sino en este caso ya para aplicar la regla número 2. A partir de esas coordenadas o esos valores, puedo yo calcular ya mi centroide. Bien, ¿cómo están relacionados los factores, los formatos de factor con las raíces? Podemos establecer aquí nosotros que la relación entre los formatos de factor y las raíces de un polinomio se establece a través de un cambio de signo. Esto es, vamos a ver, que los formatos de factor de la variable S son iguales al negativo de las raíces, es decir, de los valores de S. Esto es S igual a menos los factores de S. Vean que nada más le cambia el signo. Esto es la relación entre estos dos, es un cambio de signo. Podemos poner esto, por ejemplo, así, ¿no? ¿Qué relación hay entre uno y otro? Eso lo establece un mouse con repeticiones. Y
Está medio complicado. Ahí está. Bueno, vamos a correrlo, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos dos? Pues a través de esta relación. Un cambio de signo. Esta relación ya la hemos manejado, se maneja constantemente porque, bueno, aquí pongo yo el polinomio y les pregunto cuáles son las raíces. Inmediatamente me dicen -1, -2 y -3. ¿Sí? Entonces, bueno, este cambio, este concepto, sí lo tenemos aunque no le habíamos dado nombre. Sí, es cierto que los formatos de factor se utilizan en términos generales poco, sin embargo, su concepto es sumamente extendido. Como, digamos, como concepto particular casi no se ocupa, pero como concepto, digamos, ¿cómo decirlo? Informal, siempre lo estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, ingenieros, de esto para que lo puedan copiar, tómenle una impresión de pantalla. Ahorita ya va a acabar la sesión. Vamos a pasarles esta imagen. Ahorita que iniciemos la segunda sesión, ¿no? Ya que me digan dónde está el Zoom, ya que me digan dónde la guardo. Muy bien, ingenieros. Bueno, vamos a apurar el término de esta sesión para iniciar una segunda y ahorita les comparto la imagen. Permítanme, ingenieros, ahorita los veo en un momento. Bien, aquí recuperé yo la imagen en Paint. Aquí nada más la tengo para efectos de revisarla, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en el chat ya descargué la imagen que guardó el Zoom, que todavía es esta que tienen ahí en pantalla, ya la tengo ahorita en Paint, ¿no? Muy bien, ingenieros, ¿alguna duda con esto, con este concepto de formato de factor? No, pues. Bien, ¿no? Bueno, parece que no. Bueno, ya tienen aquí su imagen para que ustedes ya lo pongan guapo, ya lo pongan ahí en su apunte y ya lo puedan pues tener ahí para estudiar. Muy bien, bueno, vamos a ver, vamos a regresar entonces ya a nuestro documento. El centroide se calcula a partir de las sumatorias de polos y ceros, pero en su formato de factor, no en
su formato de raíz o de coordenada. Hay algunos autores que introducen este signo aquí, es decir, no lo ponen aquí, sino lo introducen al numerador. Y les queda la sumatoria de Z menos la sumatoria de P. En ese caso, ingenieros, si este signo no se antecede, entonces las sumatorias son de las raíces, no de los formatos de factor. Yo suelo utilizarla de esta forma porque es mucho más fácil tomar directamente los modos de control en su formato de factor que estarles cambiando el signo, ¿no? A veces hay que estar calculando y demás, entonces la verdad es que no creo que valga la pena. Entonces, bueno, esta es la fórmula. Para esto nosotros tenemos que ver o establecer cuál es el algoritmo que vamos a trabajar. El algoritmo, así como la regla número 1, es muy sencillo. Primero es establecer la forma KPZ del circuito abierto de GHDS. Y esto se hace porque es mucho más fácil obtener los formatos de factor. Hay que identificar el conjunto de polos y ceros explícitos, ¿sí? Incluyendo todos aquellos que tengan multiplicidad 2 o superior. No porque sean iguales, nada más voy a tomar uno. No porque haya 4 polos en el origen, nada más considero uno, no. Eso no es así. En la regla número 1 puedo ignorarlos, pero ya sabemos por qué. Ahí están, no los desaparezco, pero simplemente no los voy a tomar en cuenta, no tomo en cuenta la multiplicidad. Bueno, en la regla número 2 no se puede hacer eso. En la regla número 2 veremos que se deben contar todos y cada uno de los modos de control. Algunas consideraciones para el cálculo del centroide, bueno, pues son estas, ¿no? En términos generales, primero el centroide es una coordenada real. Si nos diera algo que no es real, entonces algo se hizo mal. Y ya tenemos que regresar para corregirlo. Sí, por otro lado, el centroide lo podemos nosotros catalogar o entender como un promedio aritmético, ¿no? Es decir, qué efectos tiene la ubicación del centroide, ¿sí? En términos de su cercanía con los polos o los ceros. Es decir, el centroide es atractivo o se repele con los modos de control o es indiferente. Habría que ver. Otro lado, el centroide no existe para los sistemas que son de orden relativo cero. Se deja de tarea para ustedes que expliquen por qué el centroide no existe para estos sistemas. Un resultado importante que empleamos de matemáticas es que la sumatoria de los conjuntos vacíos, no importa cuál sea, la sumatoria de los conjuntos vacíos siempre es cero. Es un resultado de matemáticas, en particular recuerdo que es de series. Finalmente, el centroide no pertenece en exclusivo o tiene alguna asignación a los dominios directo y o complementario. Simplemente es una coordenada y puede caer en cualquier parte del eje real. ¿Sí? Ok, ahora. Este documento tiene todavía el primer formato de lo que se hizo cuando empezamos con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, este probablemente sea el documento con el formato más antiguo todavía. Ya lo estoy, digamos que actualizando. Y por eso es que muy al principio se pedía esta actividad de recabar los trucos.
Bueno, aquí les doy un espacio para que lo hagan. Tal vez sea insuficiente, pero si no quieren hacerlo aquí, pues lo hacen en su cuaderno, ¿no? Lo ideal es que lo hagan todo en su cuaderno. El documento es nada más una guía para hacer el apunte. Entonces, tenemos nosotros estos trucos a considerar. Muy bien, veamos. Entonces ya con esto ya podemos establecer pues nuestro primer ejemplo, ¿no? Bien, veamos, ingenieros. Sea este sistema, bueno, vale la pena mencionar dos cosas. Primero, que la coordenada del centroide nosotros la vamos a simbolizar, la vamos a marcar con un corazoncito verde. Casi siempre, bueno, no es casi, sino siempre la referida en turno es que decide cuál es la nomenclatura que usamos. En estas fechas casi siempre me piden una calabaza de estas de Halloween o una calavera. Pero bueno, hemos usado también rombos, usado triángulos, estrellitas, pero nunca utilizamos ni círculos rellenos ni cuadrados, porque normalmente esas son nomenclaturas que están asociadas a los al mapa de polos y ceros. Entonces normalmente nosotros no trabajamos con esos símbolos. Nosotros vamos a trabajar con el corazoncito verde, que es la última asignación que en formato presencial mi refira me dio, ¿no? En este caso el ingeniero Navarro. Muy bien. Vamos a esto, y además vamos a desarrollar los mismos 5 ejemplos que se desarrollaron en la regla número 1. Tal vez esto sea algo que debería cambiar, ¿no? O sea, aquí tendría que poner a lo mejor otros diferentes. Pero bueno, para hacer un seguimiento de la regla 1, en aquel momento era importante, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace esta en la regla número 2, cómo se aplica al sistema, ¿no? Tenemos un sistema de orden 3, orden relativo 3. Y bueno, lo primero que me dice es llévalo a la forma KPZ. Pues ya está, ¿no? O sea, casi siempre en ese formato se los voy a entregar yo. Identificamos el conjunto de polos y ceros explícitos de acuerdo a lo que se muestra aquí. Vean, primero calculo los polos. Los polos son las raíces y es muchísimo más fácil. 0, menos 2, menos 3. Más fácil, ¿por qué? No porque no haya que hacer cálculos, sino porque ya es algo que conocemos. ¿Sí? Entonces, nada más de ver nosotros esta función de transferencia, pues ya conocemos las raíces. 0, menos 2, menos 3. ¿Cuántos ceros explícitos tiene el sistema? Ninguno, por lo tanto, el conjunto de ceros explícitos es un conjunto vacío. Aquí lo estoy simbolizando con estas dos llaves. De esta manera, ingenieros, el formato de factor de estos polos, nada más tengo que cambiarle el signo. ¿Recuerdan la figura, no? Donde le cambiábamos el signo. Bueno, pues eso es lo que pasa. Al 0 le cambié el signo, bueno, lo que resulta ocioso, ¿no? Pero sí a menos 2 y a menos 3. Queda más 2, más 3. ¿Sale? Ahora, cuento el número de polos, cuento el número de ceros. Y el número de polos tengo 3. 1, 2, 3. Deben ser los mismos que en el formato de factor. 1, 2, 3. Aquí tengo n igual a 3. Luego cuento el número de ceros explícitos y lo coloco como el valor de m. En este caso, no tiene ceros explícitos. Sí tiene ceros infinitos, pero no explícitos. Ahora, ya con esto puedo aplicar la fórmula. Sigma c, el centroide es igual a menos el cociente de t. Bien, esto es lo primero que se recomienda, que siempre hagan. Una vez que colocan ustedes el signo igual,
Inmediatamente escriban menos el cociente de. Este error de no colocar el menos es bien común. Bueno, bien común en el sentido de que no es porque siempre se equivoque en esta regla. No, la verdad es que casi nunca se equivoca en esta regla, pero cuando lo hacen, es bien común que sea porque les faltó ese signo. Y no es porque en la fórmula no lo hayan puesto. Normalmente es que cuando empiezan a escribir, lo empiezan a hacer tan rápido que ya no dibujan bien el signo menos y al final se les olvida. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo lo que hago es empezar a sustituir. La sumatoria de polos en su formato de factor, bueno, pues tomo este conjunto y lo sumo todos. 0 más 2 más 3, así tal cual. Menos la sumatoria de ceros. ¿Recuerdan el resultado de matemáticas? La sumatoria de cualquier conjunto vacío es 0. Entonces aquí está, la sumatoria del conjunto vacío. La sumatoria de los polos explícitos es 0. Sobre n menos m, que es el orden relativo. N, 3, m, 0. Aquí está. Muy bien. Bueno, sustituyo y ya desarrollo tal cual. 5 menos 0, 3 menos 0. Y bueno, pues cuando ya pongo igual a menos el cociente de arriba 5, abajo 3, ya se queda así, 5 tercios. Esto, ingenieros, es una coordenada. El signo menos que antecede esta fórmula es lo que hace que sea una coordenada. Vean que aquí estoy trabajando con valores que me da la función de transferencia, no con coordenadas. Para que sean coordenadas le pongo el signo. Entonces, la coordenada es menos 5 tercios. ¿Ahí qué hay? Ahí vive nuestro centroide. Y entonces en mi gráfica, después de establecer la regla número 1, encima mi etiqueta del corazoncito verde en esta coordenada, porque ahí es donde está el centroide del sistema. Centroide es único, ¿eh? Nada más es un valor por cada sistema. Muy bien, ingenieros, ¿alguna duda? Entonces, una pregunta. Dígame. Y en este caso, ¿la centroide podría quedar, o sea, podría resultar positiva? Bueno, me imagino que en el caso de que los ceros sean mayor, ¿podría quedar del lado positivo? Ah, claro. Les recuerdo que el centroide puede estar en cualquier lugar del eje real. Puede estar aquí en el 0, puede estar sobre un polo, puede estar sobre un 0, puede estar en semiplano derecho, en semiplano izquierdo. Y vamos a ver qué implica, ¿no? Para cada caso. Pero sí, efectivamente, puede estar en cualquier punto del eje real, tanto en el semiplano izquierdo como en el derecho. Por ejemplo, hay algunos robots que son naturalmente no estables. Esos robots que tienen ¿cómo se llaman estos segmentos de los brazos? ¿Cómo se llaman? 3 articulaciones. Eslabones les llaman, ¿no? Creo que se llaman eslabones, ¿no? Cada uno de los bracitos. Los sistemas, los robots con 3 eslabones, ya uno necesariamente, no me acuerdo bien de ese resultado, me acuerdo que existe, pero hay una configuración en donde para un cierto número de eslabones en un robot, sabemos cuántos ceros explícitos hay del semiplano derecho. Si hay una fórmula por ahí. Bueno, los ceros, recuerden que el centroide, digo que los ceros son atractivos de los polos. Cada cero va a atrapar a un polo. Si tenemos sistemas de fase no mínima, es decir,
con ceros en el semiplano derecho, por lo menos un polo va a viajar al semiplano derecho. Pero si tenemos nosotros un centroide en el semiplano derecho, la pregunta es, ¿qué implica? Recuerden que habíamos mencionado que alrededor del centroide se establece una geometría que nos permite a nosotros explorar, o bueno, ubicar a los ceros infinitos. Sí, entonces, bueno, recuerden que los polos buscan a los ceros. Entonces, de necesidad, los polos, cuando el centroide está en el semiplano derecho, los polos viajan al semiplano derecho para buscar precisamente esa simetría, ¿no? Entonces, bueno, ya veríamos varios ejemplos de ese caso. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Perdón, esto no sé si le quede más o menos claro. Más adelante vamos a ver varios casos en donde usted va a poder cotejar precisamente los efectos de un centroide que esté en la derecha. Pero sí, respondiendo estrictamente a su pregunta, el centroide puede estar en cualquier punto del semiplano del eje real. Sí, profe. Y entonces sí va a haber una diferencia, ¿no? Si es, ya sea, está del lado izquierdo o derecho, del semiplano. Sí, claro, sobre todo en el desempeño, ¿no? O sea, hablando del desempeño del sistema, sí, claro que hay una diferencia, ¿no? Cuando el centroide está a la derecha, el sistema tiende a hacerse no estable mucho más rápido. Hay varias razones por las que esto puede pasar, que se haga no estable, pero cuando el centroide está a la derecha es una de ellas. Sí, hace que el sistema tenga un margen de operación mucho más estrecho. Eso sí, sí es cierto. O sea, la inferencia que hace usted es correcta. Muy bien. ¿Alguna otra duda, ingenieros? ¿No? Ok. Bueno, vean el ejemplo 2. Ejemplo 2, recuerden que es un sistema donde ya aparece un cero explícito y dos polos repetidos, en este caso en -1. Entonces, bueno, revisen este ejemplo. Vean que el conjunto de polos es -1, -1, -5, -6. Aquí tengo dos veces -1, -5, -6. Y un polo está en un cero está en -4. Cuando ustedes buscan los formatos de factor, lo que tienen que hacer es cambiarles el signo, nada más. De menos a más, de más a menos, en este caso todos son negativos, pasan a ser positivos. Cuento el número de polos, 4, 1, 2, 3, 4. El número de ceros, 1. Y el orden relativo es 3. 4 menos 1, 3. Pero empiezo a sumar. Y bueno, sumo primero todos los polos en su formato de factor. Aquí están. 1 más 1 más 5 más 6. Es esto de acá. Y todos los ceros en su formato de factor. Nada más hay uno, bueno, pues nada más pongo 1. 4 polos, un cero explícito. Y bueno, pues desarrollo yo. Son aquí 11, 12, 13, menos 4. 4 menos 1, 3. Entonces, igual a menos el cociente de esto. ¿Sí? Esto es 9. 9 entre 3 a 3. Muy bien, para trazar el centroide, pues ubico esta coordenada, -3, y ahí pongo mi centroide. Aquí tienen, por ejemplo, el trazado de la regla número 1 con el centroide. Muy bien, creo que no hay mayor problema con esto, ¿no? Nada más aquí, bueno, es insistir, son dos polos iguales, pues entonces hay que considerarlos todos. No pueden considerar uno solo. Muy bien, ¿alguna duda con este ejemplo, ingenieros? Es una cuestión meramente aritmética, ¿no? Y como bien están ya encontrando, sus preguntas tienen que ver más con con la mecánica de cálculo, sino con su interpretación, ¿no? Que es realmente lo retador, ¿no? De esta técnica.
Muy bien, ingenieros, les voy a pedir, por favor, entonces que revisen los ejercicios, los ejemplos 1 y 2, hagan sus apuntes, generen dudas, y el día de mañana, mañana es jueves. Sí, sí, los veo a ustedes. El día de mañana, pues aclaramos las dudas en caso de que existan, ¿no? Bueno, mañana veremos los otros ejercicios y yo creo que terminaríamos de ver ya el documento. Profe, Sí, dígame. nos toca hasta el viernes. Ah, hasta el viernes. Ah, cierto, cierto, me confundí ahorita con el horario de 11:30 a 1. No. Sí, cierto, a ustedes los veo hasta el viernes. El viernes cierro con 2 grupos. Muy bien, sí, los veo entonces el viernes. Por favor, revisen el documento de aquí a entonces. El viernes lo terminamos y empezaríamos a ver ya la regla número 3, ¿no? Que resulta igualmente trivial de cálculo, como ¿no? Muy bien, ingenieros. Bueno, pues si no disponen de nada más, vamos a dar por terminada nuestra clase. Yo solo los veo aquí entonces el día de mañana. Recuerden que este documento ya lo pueden descargar del portal. Si todavía no lo tienen, háganlo para que tengan su material completo. Muy bien, ingenieros. Bueno, yo los dejo. Los veo aquí entonces el viernes. Ingenieros, que tengan un buen día. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, ingenieros. Hasta luego.